Vamos a abrir nuestras Biblias a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, y estamos estudiando la palabra alelón, que es una palabra griega que significa unos a otros. Y hemos estado mirando varios unos a otros. Debemos amarnos los unos a los otros, debemos perdonarnos los unos a los otros. Y son todas cosas que sabemos, pero a veces nos cuesta. Debemos también servirnos los unos a los otros. Y hablábamos que debemos estimularnos los unos a los otros. Y el lugar donde Dios tiene como lugar para ministrar los unos a los otros es la iglesia. Debemos congregarnos, porque ese es el lugar donde debemos ministrarnos y hacer el unos a otros. Ahora, se puede hacer fuera de la iglesia, pero el lugar principal donde Dios marcó para que podamos ministrarnos es en la iglesia, y nosotros nos reunimos los domingos. Entonces es en ese momento que Dios ha establecido para que podamos hacer el ministerio unos a otros. En este pasaje de Gálatas capítulo 6, que vamos a ver en un momento, vamos a ver llevando las cargas los unos de los otros. Llevando las cargas los unos de los otros. Gálatas 6 dice así, versículo 1 al 5, dice: Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Lo que vamos a ver hoy es que debemos sostener o llevar las cargas los unos a los otros. Pero hay una palabra clave acá en el versículo 1 que dice restauradlo en el medio del versículo. Hay un show, o sabemos lo que significa restaurar, pero hay un show que es cuando ya estoy viejito, entonces me gusta, me agrada mirarlo. Y el show es a veces muebles que están hechos pomadas, que debes tirar, que yo los tiro antes de que estén en la situación donde están, ya los tiro antes, porque no tengo idea cómo arreglarlo, ¿no? O se lo llevo a Beto para que lo arregle, ¿no? Mi hija Megan ya me dice: papi, está roto esto, hay que llevárselo al abuelo. Entonces lo subimos al auto y se lo llevamos, y él lo arregla, es verdad, lo arregla, pero yo no lo arreglo. Pero es un show donde tienen cosas viejas y lo restauran, lo vuelven a hacer nuevito o más lindo todavía, y después lo venden por grandes precios, ¿no? Entre comillas, porque no sé si es verdadero eso o no, porque es la tele, pero mandan cosas a hacer. Les muestro algunas fotos. Ahí tenés un mueble antes, ¿no? Sí, no sé si lo ven bien, pero antes y el después. ¿Qué hicieron? Restauraron un mueble que ya parecía que era inservible y lo hicieron algo bastante lindo. Y lo vendieron por más dinero de lo que valía. ¿Por qué? Porque el trabajo que usaron para restaurarlo. Ahí tenés un mueble, definitivamente hay que tirar el blanco ya, ¿no? O llevarlo a restaurar, lo arreglaron, le hicieron, lo pintaron, hicieron todas las cosas que tenían que hacer, ni hice las cosas que hay que hacer, ¿no? Y lo dejaron como algo que probablemente vendieron por mucho dinero. Acá tenés otro mueble, que sí, la persona que lo tenía en su casa o lo tenía tirado afuera, ¿no es cierto?, lo dejó así, pero lo restauraron. Entendemos lo que significa la palabra restaurar. Agarraron algo que parecía que estaba arruinado, pero que realmente si hacías el trabajo correcto, puede quedar como algo lindo. No solamente son muebles lo que restauran. Hay autos. Hace un mes o un mes y medio con Romina fuimos acá en Vicente López, tenían autos Ford, de los primeros que, no me acuerdo el año, pero eran los primeros que tenían de la línea Ford aquí en Argentina, y fuimos a verlos, estaban allá al lado del río, y tenías autos que obviamente estaban todos re bien cuidados, eran hermosos, años de 1915 creo que era, autos, y eran hermosos, pero había uno específico que no, y todos tenían pintura nueva, pero había uno específico que restauraron sin ponerle la pintura nueva, sino que restauraron en cómo estaba en esa situación y lo dejaron hermoso, ¿no es cierto? Ahora, los otros tenían pintura nueva y eran lindos, pero es más o menos así. Tenés un auto viejo y lo restauraron para quedar lindo. ¿Por qué? Porque hicieron un trabajo, lo prepararon, lo moldearon. No era basura
Algunos, sí, yo hubiese tirado ese auto antes, pero no era basura, lo arreglaron y lo hicieron algo más lindo. Acá tenés un auto más, ¿no? Y sabemos que este auto, así como está, probablemente vale fortunas hoy, ¿no es cierto? Alguien dijo, vale fortunas, acá no vale fortunas. Lo restauraron, trabajaron para tener un auto lindo que vale fortunas y lo pusieron, y no es porque vale fortuna, pero es porque es lindo, porque lo mejoraron. Y esa es la palabra restaurar. Las personas es la misma manera, es la misma cosa. Las personas tenemos pecado. Sabemos que el pecado nos daña. El pecado nos da esto, produce esto en nuestra vida. Físicamente el pecado te afecta. Espiritualmente el pecado te puede afectar. El pecado te afecta y te daña. Y a veces nos atrapa. A veces nos esclaviza. A veces nos deja realmente mal, quebrantados, como que no podemos seguir adelante, como que necesitamos ser tirados y dejados. Y a veces decimos, no entiendo cómo Dios me ama como soy. Y la realidad es que es verdad eso, no entiendo eso yo tampoco. Pero el pecado nos afecta, nos deja mal, nos destruye de a poquito. Y lo que necesitamos es ser restaurados. A veces en nuestra vida necesitamos restauración. A veces en nuestra vida necesitamos corrección o arreglos pequeños, ¿no es cierto? Pero todos somos afectados por el pecado y somos dañados. Ahora, uno de los ministerios más necesitados en la iglesia, no específicamente en nuestra iglesia, aunque también, pero en la iglesia, es el ministrar y restaurar al hermano. Y aunque es uno de los ministerios más necesitados en las iglesias, es el ministerio que más ignoramos o evitamos en la iglesia. ¿Por qué? A veces es difícil, a veces yo he tratado de ministrar a personas con la palabra de Dios y me han dicho que los estoy juzgando o que los estoy criticando o que creo que soy perfecto y que puedo maltratarlos, aunque no los maltraté, sino que seguí la palabra de Dios. A veces, al enfrentar pecado o al restaurar a una persona de su pecado o ayudarle, a veces nos sentimos como hipócritas, porque nosotros mismos luchamos con pecado a diario, ¿no es cierto? Entonces, como me siento como un hipócrita, ¿qué le voy a decir yo si yo tengo pecado? Lo ignoramos y decimos, no voy a participar de eso. Algunos de nosotros decimos, bueno, realmente no es mi problema, ¿no? No es mi problema. Yo veo que está en pecado, yo veo que está luchando con el pecado, yo veo que un hermano tiene necesidad de alguien que lo ayude, pero yo no soy esa persona. Algunos dicen, los más espirituales dicen, bueno, él necesita ayuda, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a decirle al pastor, ¿no? Sí, me cuentan, yo sé. Normalmente sé enseguida, pero por las dudas que no se haya enterado, el pastor necesita saber, así puede ir a restaurarlo. Vienen y me dicen. Pero muchas veces no hacemos lo que deberíamos hacer. La Biblia nos dice algunas cosas que debemos hacer en este pasaje. El primer punto que queremos ver en esta mañana es que debemos levantarnos los unos a los otros. Miren el versículo 1, dice hermanos, está hablando a creyentes, porque hermanos, cuando habla la Biblia y dice hermanos, está hablando a personas que conocen a Cristo como su Salvador. Dice, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Empieza Pablo acá, en este punto, y dice, si alguno es sorprendido en alguna falta. La palabra falta es la palabra paraptoma en griego y significa tropiezo, error o caída. Tropiezo, error o caída. Y lo que está hablando acá es un tropiezo, error o caída en pecado. Es un pecado que un hermano comete y tropieza en ese pecado. Ahora, la pregunta que les hago es esto. ¿Cuándo debemos enfrentar pecado en la iglesia? ¿Qué piensan? ¿Cuándo debemos enfrentar el pecado en la iglesia? Siempre, ¿no? Siempre. Sí. Dice acá, aun si alguno es sorprendido en alguna falta. Dice cuando el hermano esté pecando suficiente para llamar la atención. No dice eso.
A veces dejamos al hermano y lo dejamos y lo dejamos y lo dejamos y después decimos, mira, es un pecador. Acá nos dice, Pablo está hablando a los hermanos en Gálatas y podemos aplicarlo a nosotros, dice, apenas ves una falta, hay un problema, hay un pecado, hay algo que noto que no está bien, ¿qué debo hacer? Debo ir a levantar al hermano, que vamos a ver en un momento. Pero empieza cuando hay una falta, un error, un tropiezo, una caída en el pecado. Ahora, es importante entender esto. En Gálatas, Pablo está presentando algo y la imagen que él presenta, la ilustración o la metáfora que él presenta es un cristiano caminando en la vida espiritual. En el capítulo 5, versículo 14, nos dice que debemos, 16, nos dice que debemos caminar en el Espíritu. Nos dice el versículo 16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. La idea que Pablo presenta en Gálatas es de un hermano que está tratando de vivir para el Señor, pero es la idea de él caminando. Está en su andar diario para el Señor, viviendo para el Señor. Y viene y en el medio de que vos estás andando, ves a alguien en el camino que tropezó. Estaba andando con vos. Estaba en el camino siguiendo al Señor. Y llegamos acá y él usa la palabra alguna falta, pero la idea es que cayó en una falta. Lo queremos ver acá, versículo 1 dice, si alguno es sorprendido en alguna falta. Entonces estamos caminando, esa es la ilustración, estamos caminando en la vida espiritual, ¿no? Y alguien es sorprendido. Ahora, la palabra sorprendido no es, ay, este pecado me agarró de casualidad, ¿no? No me di cuenta, me tropecé justo, no lo vi ahí en el camino. No está hablando de eso. No está hablando de que, ay, sorpresa, caí en pecado. Está hablando de que no podemos, o sea, la idea es que no podemos estar siendo tomado por sorpresa el pecado, porque si estamos andando en el Espíritu, no va a venir nada que nos sorprenda. ¿No es cierto? Yo estoy andando en el Espíritu, significa que estoy pasando tiempo en la palabra de Dios, significa que estoy atento a las luchas que tengo en mi corazón, y significa que no voy a ser sorprendido con algo, uy, qué casualidad, justo caí en este lugar donde había pecado y pequé. No es así. A algunos les gusta decir, fui sorprendido, no puedo hacer nada. Pero no es eso lo que está diciendo acá sorprendido. Lo que está hablando de sorprendido es, yo estoy caminando en mi vida espiritual y estoy caminando y están los hermanos en la iglesia, estamos todos en el mismo camino para agradar a Dios con nuestras vidas, ¿no? Y voy caminando y veo a un hermano que está luchando. Veo a un hermano que está pecando. A un hermano que tropezó en su vida espiritual. Esa es la sorpresa. ¿Cómo puede ser fulano? Oh, lo encontré en pecado. Lo encontré en un momento que necesita de ayuda. Y esa es la palabra sorprendido. Está diciendo, si yo estoy caminando en el Espíritu Santo, estoy siguiendo al Señor, y de repente veo a un hermano que no está así, justo. Quizás lo encontraste por casualidad. Quizás lo ves y lo notás y decís, ahí está, lo veo, es sorpresa para vos. Pero no es que él fue sorprendido por su pecado, sino que si está caminando en el Señor no puede ser sorprendido, pero vos fuiste sorprendido por su pecado. ¿Y qué dice Pablo? Dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, tropiezo, caída, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, restauradlo. Ahora, a algunos les gusta esta frase, vosotros que sois espirituales. ¿Por qué? Porque algunos dicen, yo no soy muy espiritual, entonces eso significa que yo no tengo que ser el hermano que lo ayuda o lo restaura, ¿no es cierto? Entonces, a veces decimos, el hecho de que soy carnal, porque no estoy viviendo para el Señor, significa que no tengo que hacer este trabajo que es tan ingrato. No quiero enfrentar el pecado, ¿no es cierto? Entonces usamos esa excusa para decir, yo no soy espiritualmente, o sea, no crecí suficiente espiritualmente para poder ser la persona que necesita restaurar a este hermano. Ahora, ¿quiénes son los espirituales? En el capítulo 5, versículo 16, son los que andan en el Espíritu Santo. Pablo no dice acá en ningún lado, dice los que tienen clases que tomaron de seminario, los que tienen un llamado específico a exhortar y animar al hermano, al que tienen el don.
Él no dice los que tienen cierta cantidad de horas y experiencia en la iglesia con otros hermanos. Él no dice el que pasa leyendo la Biblia todos los días, aunque sí, esa parte sí va. Pero no tiene una lista de cosas. Él dice los que andan en el Espíritu Santo. ¿Cómo andamos en el Espíritu Santo? Me levanto a la mañana o cuando sea, paso tiempo en la palabra de Dios, paso tiempo en oración, paso tiempo en comunión con Dios, paso tiempo reconociendo mi pecado, confesando, reconociendo que necesito de la gracia de Dios aún en mi día a día, y busco agradar a Dios con mi vida. Eso es andar en el Espíritu Santo. Estoy buscando andar de acuerdo al poder de Dios en mi vida espiritual para seguir a Dios. Podés ser un creyente de una semana o podés ser un creyente de 40 años y no ser espiritual en ninguno de los dos casos. O podés ser un creyente de una semana o creyente de 40 años y ser espiritual en cualquiera de los dos casos. Porque el tema acá no es el conocimiento, no es la experiencia que tenés en la iglesia, no son los dones específicos que Dios te ha dado, es estar obedeciendo al Señor en tu propia vida. Estoy luchando, la misma lucha que tenemos todos para llegar a alcanzar lo que Dios quiere, que es ser como Cristo. Entonces yo estoy dedicándome a eso. Estoy orando, estoy leyendo la palabra de Dios, estoy creciendo. Eso es andar en el Espíritu. Y agrego esto, cada uno de nosotros debe estar andando en el Espíritu. No tenemos ninguna excusa para hacer eso. Debe ser algo natural en sí del creyente que sale y estoy buscando agradar a Dios con mi vida. Estoy buscando leer la palabra de Dios, orar, crecer, agradar a Dios, confesar mi pecado. Eso debe ser lo que estoy haciendo. Ahora, estoy haciendo eso y en el camino veo a alguien que está en pecado o que está luchando con un pecado. Y vos lo ves, estás sorprendido, pero lo ves, ¿no? ¿Y qué haces? Algunos de nosotros decimos, ¿quién soy yo para ir a enfrentar al hermano? ¿No? Y nos excusamos. Algunos les gusta ir, dicen, yo le voy a ir a decir, yo lo voy a ir a ayudar, yo soy muy bueno con esas charlas, le voy a dar con un palo y vas a ver cómo va a recapacitar todo lo que está haciendo y va a arreglar cuentas con el Señor. Y a algunos les gusta hacer eso, pero no está haciendo eso tampoco, la palabra no está diciendo eso. No está diciendo tampoco el que es perfecto debe ir a hablarle. ¿Saben por qué no dice eso? Porque ninguno podría hablar, ¿no? No somos perfectos. Algunos piensan, bueno, yo tengo pecado, lucho con pecado, entonces ¿quién soy yo para ir a hablarle? Y a veces nos excusamos de que como no somos perfectos no tengo que ir a hablarle, pero la Biblia no menciona eso. Sino Pablo mismo no los estaría enfrentando a los hermanos en Gálatas, porque Pablo también era un pecador. Somos pecadores, somos conscientes de eso, pero estamos caminando en el Espíritu, tratando de agradar a Dios, haciendo las cosas que Dios quiere con nuestras luchas y dificultades y pecado a veces, pero debemos confesarlo y decir, quiero que Dios controle mi vida. Y Pablo está diciendo, si vos estás viviendo de esa manera, sos uno de los espirituales. Ahora, no es para decir, ay, soy el espiritual, no. Es para decir, esa responsabilidad es tuya. Yo veo a un hermano caminando y no voy a buscar al pastor, ¿no? A veces es muy complicado eso porque hay algo ahí en el medio donde no querés murmurar, pero a la misma vez le decís, pastor, no sabe, usted no tiene idea, pero mire a este hermano cercamente, así se da cuenta, ¿no? No quiero murmurar, pero agarrá una lupa así de grande y evalúa su vida, ¿no? En vez de ir al hermano como Dios nos manda y decir, yo no soy perfecto, estoy tratando de caminar en el camino del Señor, pero veo que estás luchando con este pecado. Veo que estás luchando con esta dificultad. Y la idea de este primer punto es que debemos levantarlo y ayudarlo. Y vamos a ver eso en un momento. Número 3. Debemos, entonces, soy espiritual. ¿Por qué? No porque soy perfecto, sino porque estoy haciendo lo que Dios quiere. ¿Y qué debo hacer? Restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Restaurad quiere decir, es la palabra catartizo en griego y significa reparar. Conocemos bien esto.
Es la idea de las fotos. Yo veo a un hermano que está luchando con pecado. Ahora les hago una pregunta. ¿Hay alguno aquí que no lucha con pecado? No. Todos luchamos con pecado. Yo sé que en mi vida han habido muchas veces donde alguien tenía que venir y restaurarme, y ayudarme, y levantarme, y acompañarme. Y quizás decir, bueno, pero vos sos un pastor. Aún hoy. Hay momentos que yo necesito a alguien que, si hago algo incorrecto, que me diga, eso no fue bueno. Necesitas arreglar eso. Aún hoy. Decir, bueno, no voy a escuchar nunca más al pastor. Bueno, realmente no escuchas a ningún pastor porque todos los pastores luchan con esas cosas. Todos nosotros luchamos con eso, con el pecado, con algún momento necesitar a alguien que nos acompañe, que nos restaure, que nos ayude. La palabra restaurar significa realmente cuando hay huesos rotos y los une o los pone, los vuelve a colocar en el lugar correcto. ¿Cómo van? También habla de reparar redes rotas. La idea es de restaurar, de arreglar algo que está mal. ¿Y cómo hacemos eso con un hermano? ¿No? Vamos y le decimos, la verdad que estás bastante destruido, estás bastante mal, y déjame arreglar algunas cosas de tu vida. Como digo, a algunos les gusta hacer eso. ¿Qué hacemos? Vamos a ese hermano, lo amonestamos en amor, lo enfrentamos si es necesario su pecado en amor, lo hacemos porque eso es lo que Dios quiere, lo ayudamos a pedir perdón al Señor, a llegar a un punto de arrepentimiento con Dios. Le aseguramos del perdón de Dios, el mismo perdón que es para tu vida. Él necesita el mismo perdón. Y lo aseguramos del perdón de Dios, lo invitamos a confesar su pecado, a arreglar cuentas con el Señor y a seguir en el camino del Señor. Esa es la imagen que Pablo nos está dando aquí en Gálatas. No solo reprendemos a una persona que cae en pecado, lo perdonamos en nuestros corazones, lo restauramos relacionalmente cuando se arrepiente para que él pueda seguir en el camino del Señor sin tropiezo, sin problema, sin disciplina. Lo que estamos hablando acá, a algunos les gusta decir, bueno, este hermano está en pecado, confiesa su pecado y después dicen, pero necesita tener 6 meses de, vamos a observarlo bien. Ahora, en algunos casos, si es una lucha constante, eso se puede evaluar. Pero normalmente lo que hacemos es ponerlo en penitencia. No hagas nunca más eso que hiciste. Y la Biblia no nos dice eso. La palabra restaurada acá, aunque puede ser un proceso, la idea de la palabra restaurar es, yo veo a este hermano, hermano, te amo. Dios te ama. Recapacitar lo que estás haciendo. Amonestarle, no es lo que Dios quiere. Deja ese pecado, esa lucha. Vamos para adelante. Esa es la idea de la palabra restaurar. Ahora es muy importante esta parte. Dice, restaurarlo ¿qué? En un espíritu de mansedumbre. No está diciendo la palabra, a veces tenemos la palabra, la idea de mansedumbre es de alguien manso, decir, si vos querés amar a Dios y arreglar cuentas con Él, te animo a hacerlo. No es eso lo que está hablando. Algunas personas hablan dulce así igual, ¿no? Pero no es lo que está diciendo. Está diciendo que vas con un espíritu de, yo también puedo caer en este pecado, que lo va a mencionar en un momento, pero vas con, la palabra mansedumbre es bajo control. Fuerza bajo control. Vas y le decís, mirá, esto no es algo que yo inventé, esto es algo que Dios dice. Y necesitas tener ayuda, necesitas ver que esto está mal y reconocer eso y arreglar cuentas con el Señor. No es que vamos y decimos, yo sé que estás pecando y que es difícil. Confesá las cosas a Dios y todo va a estar bien. Y después puedes hacer lo que quieras. No es eso lo que está diciendo. Estamos yendo, enfrentando al hermano, amonestando al hermano, con amor. A algunos les gusta decir, bueno, yo no lo voy a hacer. Primero porque no me considero espiritual, pero segundo, yo no quiero ser esa persona que lo va a hacer. Yo no estoy dispuesto a hacerlo. Y Dios está diciendo, hermanos, esto es algo que todos necesitamos. Si alguien cae en una falta, lo vemos, estamos sorprendidos, decimos, ¿cómo puede ser? Y vamos con la palabra de Dios, lo amonestamos, lo agarramos, lo abrazamos, y decimos, vamos para adelante, confesá tu pecado, arregla cuentas con el Señor y vamos. Porque Dios quiere que sigamos andando en el Espíritu. Y lo restauramos en un espíritu de mansedumbre.
la próxima cosa, miren la última frase, dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo me acuerdo una vez, yo estaba en la facultad, en mi facultad teníamos un libro, no era tan grande como la Biblia, pero era, yo diría que la mitad de la Biblia, de reglas. Reglas. Serio, ¿no? Ustedes se ríen, pero nos decían a las 10:30 de la noche teníamos que estar en nuestras habitaciones, a las 11 de la noche se apagaban las luces, ¿no? A las 6 de la mañana nos levantábamos para ir a hacer el devocional. No lo podías hacer en tu habitación, tenías que salir con 30 grados bajo cero, medio kilómetro a una sala, donde en la sala había alguien que te vigilaba a ver si estabas despierto o no. Y eso eran parte de las reglas. Tenían muchas otras reglas, algunas muy tontas, algunas buenas. Antes de irte tenías que hacer tu cama. Si no armabas bien tu cama y no ordenabas bien tu habitación, después tenías que tener una reunión con alguien específico de la facultad que tardaba como 45 minutos diciéndote lo indisciplinado que sos. Entonces aprendí a hacer mi cama, ahora lo hace Romina, menos mal, pero en ese tiempo aprendí a hacer mi cama. Aprendí a limpiar mi habitación. Tenía un compañero, que esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero tenía un compañero que no aprendió a hacer su cama, no aprendió a juntar todo. Es más, era una cama, ¿cómo se llama? Superpuesta. Yo estaba abajo y él estaba arriba. Y abajo, al lado mío, había un pilón de ropa así que él dejaba de la semana. Porque no le gustaba lavar o organizar o todo. Él tenía muchas reuniones. Él tenía 2 reuniones por semana con la gente de ahí. Pero era un libro así de reglas, que nos enseñaban diferentes cosas, y ahora no me acuerdo. Sí, bien. Bueno, había alguien que estaba allí, yo no lo conocía, y él realmente rompió una de las reglas, que era una regla que te echaban de la escuela por 6 meses. Él hizo algo que era pecado. Porque muchas de esas cosas no son pecado, pero esto era pecado. Y se fue, y al año volvió, y arrepentido, y lo aceptaron otra vez en la escuela. Y me acuerdo que yo estaba trabajando seguridad en la escuela, que pueden imaginarse lo mucho que iba a darle seguridad a la escuela. Yo siempre, llevábamos llave nomás y una linterna, y yo siempre decía, si a mí me vienen a apuntar con un arma, le doy la llave, le digo, te llevo donde quieras en la facultad, vamos. Yo no iba a defender nada, igual no había nada, era en el medio de la nada, nadie iba a robar ahí. Pero trabajaba seguridad, y cuando vino esta persona, lo pusieron como jefe de seguridad. Yo no lo conocía. Pero una cosa que siempre me pareció importante de él recibió gracia de toda una escuela, recibió gracia de todos sus compañeros de escuela, todos lo abrazaron, lo aceptaron, dijeron, confesó su pecado, fue restaurado. Pero una cosa que siempre era importante para mí es que él, si vos llegabas 1 minuto tarde, si vos no tenías tu corbata puesta o estaba doblado, si vos hiciste algo que él pensaba que era incorrecto, ¿sabes lo que te hacía? Te gritaba, te maltrataba por algo así. Y lo que hacía realmente es no mostrar gracia ni misericordia en ninguna situación de su vida. ¿Saben lo que aprendí con eso? Aprendí que no quería tener nada malo con él, ¿no? Enfrentándole, pero también aprendí esto. Él fue dado gracia y misericordia con un pecado que era realmente algo grave. Pero después él no daba gracia y misericordia con pavadas en su propia vida. Hacía totalmente lo opuesto acá. Miren lo que dice al final del versículo 1. Dice, mirándote a ti mismo. Yo estoy enfrentando a mi hermano, estoy restaurando a mi hermano, estoy ayudando a mi hermano espiritualmente, mirándote a mi propia vida. ¿Y qué dice? No sea que tú también seas tentado. Yo lucho con pecado. Y si yo voy a mi hermano y digo, otra vez este está en pecado, la verdad, hay que eliminarlo, ¿no? Que vaya a otro lado. A veces actuamos así. ¿Vos sabés, pastor, que está pecando? ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿No? Y actuamos como que nosotros no pecamos. Actuamos como que nosotros somos mejores. Y Pablo reconoce que hacemos eso, entonces él dice, no solamente lo tenés que restaurar, sino que date cuenta que vos el día de mañana podés ser la persona que tropezó, podés ser la persona que cayó en pecado. Entonces,
Si vos reconoces eso, cuando vos vas a enfrentar a ese hermano, no está diciendo no enfrentes el pecado, porque eso lo debemos hacer. Está diciendo que vos decís, hermano, estás en pecado. Lamento que estás en pecado. Voy a tratar de ayudarte con tu pecado todo lo que pueda, necesitas confesarlo, pero vas a hacerlo de una manera, de una buena manera, si sabés que el día de mañana vos podés ser la persona que está en pecado. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Date cuenta que el día de mañana vos podés caer en pecado. Pensaba en Jesús. La palabra de Dios nos dice que Jesús fue tentado en todas las cosas, ¿no? Pero no pecó. Fue tentado en todas las maneras que nosotros podemos ser tentados, pero Él no pecó. ¿Y cómo nos trata Jesús a nosotros cuando nosotros pecamos? ¿Cómo trató al hombre cuando pecaba? Lo trataba con gracia y misericordia, ¿no es cierto? Y hacía eso cuando Él podría decir, yo nunca pequé. Y igual nos trató con gracia y misericordia. Y nosotros, que caemos en pecado, que luchamos con pecado, nosotros vamos y maltratamos al hermano, o lo restauramos, pero decimos, dale, otra vez, ¿no? Y lo tratamos de una manera, y nosotros mismos podemos caer en ese pecado, en esa lucha. Pablo está diciendo, no hay nada acá. Vos ves una tentación, un hermano que cayó, vos también podés caer en esa tentación. ¿Qué significa eso? No significa que no lo voy a enfrentar. Significa que lo voy a enfrentar con amor, con misericordia, con gracia, de la manera que me gustaría que me enfrenten a mí si yo estoy en pecado. No significa que no voy a ser fuerte con esa persona porque necesita reconocer que está mal y necesita ayuda. Pero lo voy a hacer de una manera donde puedo ayudarlo. Porque eso es lo que me gustaría a mí que haga. No estamos sacando la responsabilidad que tenemos de enfrentar al hermano, de llevarlo a un arrepentimiento, de tratar de restaurarlo, pero sí lo hacemos de una manera dándonos cuenta que el día de mañana puede ser alguien hablándome a mí, porque somos pecadores, porque luchamos con pecado. Ahora, el objetivo de todo eso es que ninguno de nosotros tropiece, sino que estemos andando en el camino. Pero mientras andamos en el camino hay veces que vamos a tropezar. Y lo que necesitamos es que venga un hermano y diga, vamos. Versículo 2. Debemos sostenernos los unos a los otros. Versículo 2 dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La palabra cargas acá, llevad la carga, significa cargas pesadas, difíciles de transportar. Es una palabra que es una carga bien grande. Y hay algunos hermanos que tienen lucha con su vida, con su pecado, y están llevando una carga bien grande en su vida. Algo que no pueden manejar solos, algo que realmente los está tirando abajo, no pueden seguir en el camino del Señor. Y la idea que nos está diciendo acá es, llevad o sostener, no es solamente decir, vos estás en pecado, arrepentite, o hacerlo de una manera buena porque querés que te traten así con gracia, sino que es, vos estás en pecado, arrepentite de tu pecado y acá estoy para ayudarte en el camino. Lo agarramos, lo levantamos, nos encaminamos juntos, pero decís, acá estoy si en algún momento estás luchando con esto. Una cosa que es muy difícil, que no hacemos muy bien, y reconocemos que no hacemos muy bien, cuando alguien pide perdón y arregla cuentas con el Señor, quizás tiene una lucha y quizás va a tener esa lucha el resto de su vida. Porque luchamos con pecado. Y a veces no somos buenos en seguir o ver si podemos ayudar a ese hermano. A veces porque no sabemos cómo hacerlo. Y a veces es difícil hacerlo. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es que vos ves la carga en tu hermano, no solamente tropezó, ahora fue restaurado, pero no significa que ya deja de existir. Es una carga que él tiene, que necesita ayuda. ¿Cómo podemos ayudarlo? Podemos orar por esa persona. Y debemos orar. Aprendimos eso la semana pasada, orar los unos por los otros. Podemos mandar mensaje de ánimo. Podemos tener conversaciones personales de ánimo. Podemos mandar versículos de ánimo. Podemos buscar otras maneras, depende de la situación, depende de lo que está luchando, para animarle, para hablarle, para ver si todavía tiene ese problema, si tiene esa lucha, si todavía necesita oración específica en algo.
podemos abrazarlo para mostrarle ánimo. Estamos ahí, debemos buscar maneras de animar al hermano. Y miren lo que dice, llevar los unos las cargas de los otros, versículo 2, y cumplida así la ley de Cristo. Ahora hablamos hoy a la mañana que ya no estamos en la ley del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero ¿qué está hablando la ley de Cristo? Y realmente la ley de Cristo está haciendo referencia a el amor de Cristo. Y es un amor ágape. En Juan capítulo 13, versículo 34, que miramos hace un mes y algo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, amor ágape, que es el amor de sacrificio, que os mostréis sacrificio los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En todo esto, cuando estamos enfrentando, cuando estamos restaurando, cuando estamos sosteniendo al hermano, no debemos estar como, ay, yo soy mejor que vos, por eso te voy a ayudar, sino que debemos estar como, esto es lo que Dios quiere que haga, quiero animarte a seguir en el camino del Señor y voy a mostrarte. A veces va a requerir un sacrificio. Nosotros estamos andando en el camino del Señor y muchas veces el camino del Señor es difícil. Y vos decís, yo ya tengo mis luchas, ¿no es cierto? Yo ya tengo mis dificultades y vamos caminando y vemos al hermano que cae en pecado y a veces hacemos así y seguimos caminando, ¿no? Y Dios nos dice, no, ayúdalo, restauralo, animale. Y nosotros decimos, pero eso va a llevar sacrificio. Eso va a ser difícil. Y el Señor está diciendo, sí, por eso te estoy hablando de un amor ágape, por eso te estoy hablando que sigas el ejemplo de Jesús. Y te das vuelta y decís, eso va a ser difícil, pero acá estoy, hermano, yo también te voy a necesitar algún día, así que vení, vamos, lo sostenés, lo amás y lo llevás en el camino del Señor. Ahora, hay veces que no podemos tomar decisiones por los hermanos, ¿no? Nos gustaría, A veces me gustaría, podemos aconsejar, podemos amonestar, pero yo no puedo tomar decisiones por los hermanos, pero puedo animar a que tomen decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Puedo ayudarlo, a sostenerlo, a orar, a encaminarlo. A veces no quieren eso, pero eso no significa que yo lo dejo, sino que eso significa que trato y sigo tratando para seguir en el camino del Señor. Compartí esta ilustración hace unos años atrás, pero me gustó. Dice, se llama Frenado por un ladrillo. Había un joven exitoso, ejecutivo, y viajaba por la calle en su nuevo, no es el final, viajaba en la calle en su nuevo BMW, un auto negro, valía fortunas y estaba muy contento. Y quería marcarle eso a todos, ¿no? En su nuevo auto. Iba manejando en una de las ciudades y de repente un ladrillo chocó el costado de su auto, ¿no? Como se pueden imaginar, frenó de golpe, y esos autos frenan rápido. Frenó de golpe, abrió la puerta, salió y vio a un chico más o menos de 10 años y lo agarró contra la pared. Y le dijo, ¿qué haces tirándome un ladrillo al auto? ¿No ves que es nuevo? Bla, bla, bla. ¿No? Ya se pueden imaginar todo lo que dijo. Y el pibe, el chico, con lágrimas cayendo, dice, lo siento mucho. Lo que pasa es que mi hermano se bajó de la vereda y se cayó de su silla de ruedas. Y no puedo levantarlo. Y no hay nadie que frenaba para poder ayudarme. Entonces hice lo que pensé que tenía que hacer, es tirar un ladrillo para llamar la atención. Bueno, el estado de ánimo de esta persona se convirtió enseguida de enojo a realmente estar empatía, ¿no? Ayudó al hermano a levantarse, a subirse a la silla de rueda y vio cómo el chico llevaba a su hermano en la silla de rueda por el camino. El joven dijo, tengo una marca enorme en la puerta de costado, y dice, y decidió que no lo quería cambiar, que no lo quería arreglar. Y dijo, no lo arreglé porque no quiero pasar en la vida tan rápido que alguien tiene que tirar un ladrillo para llamar mi atención. Ahora, no sé si es una ilustración verídica o no, y no sé si tiene una perspectiva cristiana o no, pero va bien con el mensaje aquí. A veces nosotros estamos tan encaminados en nuestra propia vida
A veces tenemos tantas luchas nosotros, ¿no es cierto? Y decimos, no tengo tiempo para ayudar al hermano. No quiero ayudar al hermano. Lo veo, pero lo voy a ignorar, voy a mirar para el otro lado. Y Dios está diciendo, hermanos, nos necesitamos. Cuando vos estás en tu lucha espiritual, ¿sabés lo que necesitas? Necesitas un hermano que venga y diga, necesitas arreglar cuentas con el Señor, acá estamos. Y te levanta y te lleva. Y cuando vos estás en el camino del Señor, ¿sabés lo que necesita tu hermano que está tropezando, que está en dificultad? Hermano, vení, vamos. Estamos todos en el mismo camino del Señor. Y eso es lo que necesitamos. Pero funciona las dos veces. A algunos les gusta ser el que tropieza y todos lo ayudan, ¿no? No es un lugar que necesitas estar o que querés estar. Eso es algo que no agrada a Dios en ese lugar. Entonces querés estar caminando. Pero cada uno de nosotros necesitamos de las dos cosas. Necesitamos cuando yo caigo que alguien me enfrente y que alguien me ayude y que alguien me restaure. Y cuando vos caes necesitas a alguien que te enfrente y que te ayude y que te restaure. Y eso es lo que Pablo está compartiendo con los hermanos aquí. Ya hablamos de esto un poco, lo insinuamos, pero el versículo 3 dice, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. A veces somos tan orgullosos que vamos caminando y miramos al hermano y decimos, oh, este sigue pecando como loco, ¿no? Yo no soy así. Yo no tengo esa lucha. A veces decimos, yo no tengo esa lucha con ese pecado específico, entonces nos sentimos mejores, ¿no? Y Pablo está diciendo otra vez, él sabe cómo funcionamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y dice, si alguno cree que es algo, ¿no? Yo soy mejor, dice, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Lo que Pablo está diciendo es, deja de pensar que sos mejor. Tus luchas quizás son diferentes, pero son pecados también que vas a enfrentar. Y no trates así al hermano, sino que seguí y animá al hermano y hacé lo que tenés que hacer para que un día cuando vos estás luchando, ellos hagan lo que tienen que hacer con vos. Versículo 4, Pablo nos dice que debemos examinar nuestra propia obra. Dice, pero cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Lo que está diciendo ahí no es, bueno, entonces me voy a encaminar en mi camino hacia el Señor. No, está diciendo, esto lo estoy haciendo para el Señor. Él cayó, él va a rendir cuentas al Señor. Pero yo necesito ayudarlo porque yo voy a rendir cuentas al Señor si yo no lo ayudé. A veces pensamos que somos mejores el uno con el otro y les quiero decir esto. No somos mejores, luchamos con las mismas dificultades, los mismos pecados, muy parecidos. Tenemos luchas, tenemos problemas, tenemos dificultades y necesitamos el uno del otro que haga lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando lo haces, no pienses nunca que sos mejor que el otro hermano, sino esto es lo que debería pensar en tu cabeza. Doy gracias a Dios que hoy estoy andando en el Espíritu y puedo ayudar a mi hermano. Y espero que una vez que lo ayude y esté con él haciendo lo que Dios quiere, que algún día cuando yo quizás estoy fluctuando en mi vida espiritual, ese hermano pueda ser fuerte y pueda ayudarme a mí. Y si eso funciona, ¿saben lo que pasa siempre? Cuando fluctuamos, cuando tropezamos, alguien va a venir a ayudarnos a seguir al Señor. Y Pablo está diciendo en el versículo 4, pero no importa en sí si el hermano peca o qué pecado o lo que sea, importa que vos estés en el camino del Señor y hagas lo que Dios quiere. Si estás tropezando, debes confesar tu pecado y hacer lo que Dios quiere para poder encaminarte otra vez. Si hay algún hermano ahí, debes ayudar a tu hermano para que él también pueda encaminarse en el camino. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo para Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces no tenemos opción de ignorar, no tenemos opción de no hacer lo que Dios quiere, sino que porque algún día vamos a rendir cuentas por nuestra obra. Versículo 4 al final dice, entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otros. Algunos se glorían y dicen, yo soy mejor que el otro. Y Pablo está diciendo, bueno, algún día vas a presentarte delante del Señor y podés actuar como que eras mejor que el otro, ¿no? ¿Y sabés lo que va a pasar?
Si hay cosas que Dios dice muy bien hecho, vas a poder gloriarte de esas cosas y decir, lo hice para el Señor, gloria a Dios, hay un resultado de tu fruto, ¿no es cierto? Pero creo que Pablo está pensando, pero hay muchas cosas que no vas a poder jactarte, que vos te jactás hoy, ¿no? Soy espiritual y yo estoy en el camino del Señor y estos pecadores me tiran abajo, ¿no? Y nos gloriamos, y Pablo está diciendo, bien, hacé lo que Dios quiere y después en el día que hay que examinar tu obra vas a estar delante del Señor, podés gloriarte si te queda algo de beneficio, digamos, alguna buena obra de lo que Dios ve. En Apocalipsis 22, versículo 12 nos dice, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No la obra del hermano, cada uno según su obra. Dios va a hacer que vos rindas cuentas por cada cosa que hagas. En 2 Corintios 5:10 nos dice, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado. ¿Por qué? Por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Si vos ves a un hermano en pecado, necesita que lo ayudes. Necesita que lo sostengas, que lo levantes, que lo encamines otra vez en el camino del Señor. Y si lo haces o no, vos vas a rendir cuentas si lo haces o no, y la actitud con la que lo haces o no. Si lo ignorás, vas a rendir cuentas al Señor. Si lo ayudás, vas a rendir cuentas al Señor. Y el Señor capaz que dice, ayudaste a ese hermano, eso es una recompensa buena, es algo que hiciste bueno. Y vas a decir, gloria a Dios. O quizás te va a decir, sabías de ese hermano y seguiste de largo. No te importó. Vas a recibir cosa mala por eso, una recompensa mala, ¿no? No sé cómo el Señor nos va a... O sea, no te va a dar beneficios, no te va a dar recompensa en ese caso. Y versículo 5, Pablo termina, el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora el versículo 2 habla de cargas y el versículo 5 habla de cargas. En el versículo 2 dice que debemos llevar las cargas de los otros. Y en el versículo 5 dice, pero cada uno va a llevar su propia carga. La palabra acá en el versículo 2 es la palabra varos, y es una palabra muy fuerte, un peso pesado, que ya miramos, una carga difícil de transportar. En el versículo 5 la palabra significa una pequeña mochila. Creo que lo que está hablando en el versículo 2 está hablando de las cargas de pecado y de ayudar a tu hermano, y en el versículo 5 va a ser de la recompensa que vas a recibir o no vas a recibir. Cada uno de nosotros va a rendir cuentas al Señor por qué hacemos en nuestra vida y cómo lo hacemos. Y va a recibir una carga o una recompensa del Señor. Pero esta carga es algo pequeño en comparación con la carga que lleva el pecado en el versículo 2. Algún día tendrás que soportar tu pequeña mochila de fracaso, de demostrar que eras espiritual, pero quizás no eras, o que no estabas dispuesto a ponerte bajo la carga pesada de otra persona y ayudar a llevarlo. Y el Señor va a juzgar si haces eso o no. Nosotros tenemos el mandato del Señor de vivir en el Espíritu, de vivir para Dios. Pablo, acá, nos dice, no es solamente caminar, sino que nos llama a un ministerio de restaurar a alguien que peca. Hermanos, otra vez, cada uno de nosotros necesita a alguien que nos va a enfrentar con nuestro pecado cuando pecamos, porque somos pecadores. Lo ideal sería que no pequemos nunca. Lo ideal sería que andemos en el Espíritu de una manera donde no caemos en pecado, pero luchamos con dificultades. Y lo que necesitamos es que, y Pablo nos dice que necesitamos restaurar, sostener, llevar, ayudar con la carga de ese o esa hermana, ese hermano o hermana. Entonces te pregunto, cuando ves a alguien que cae en pecado, ¿cuál es tu actitud hacia ese hermano? ¿Lo ignorás? O quizás decís, bueno, ahora tenemos un tema de conversación, ¿no? O vas y lo enfrentás, vas y lo ayudás, vas y lo ayudás a restaurarse. ¿Cuál es tu actitud? Te pregunto esto, ¿a quién estás ayudando actualmente a llevar su carga? Quizás sabes de alguien que está luchando con tentación
Quizás sabes de alguien que está luchando con alguna debilidad en su vida. Quizás sabes de alguien que está luchando con un pecado específico. Estás haciendo lo que necesitas hacer, llevar su carga, ayudarlo a poder vencer eso. Quizás vos sos la persona que está en tropiezo, que está en pecado. ¿Estás dispuesto a dejar que otros hermanos te ministren, te ayuden, te enfrenten con la palabra para poder restaurarte? El Señor quiere, y Pablo nos dice acá, el ministerio que Él quiere, lo que queremos es andar en el Espíritu, ser como Cristo. Esa es la meta. Y mientras andamos en el Espíritu es difícil, hay luchas, hay tropiezos, pero necesitamos el uno del otro para ministrarnos, para enfrentarnos, para ayudarnos y para restaurarnos en el camino del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, Señor, te damos gracias por la verdad que encontramos aquí. Lo que hemos mirado en estos meses y vemos hoy también, Señor, es que nos necesitamos el uno al otro. Luchamos, fluctuamos en nuestra vida espiritual, caemos en pecado, necesitamos ser enfrentados en algunos momentos, necesitamos confesar nuestro pecado. Y Señor, necesitamos el uno del otro para ministrarnos, para exhortarnos, para animarnos, para sostener la carga el uno del otro. Señor, pedimos hoy que nos hables, que nos des un desafío de ministrar de esta manera, de buscar restaurar al hermano. Señor, y el objetivo de eso es que podamos vivir para ti, vivir y andar en el Espíritu como tú quieres que andemos. Señor, te pedimos, si hay alguien aquí que está luchando con su pecado, pedimos, Señor, que pueda ser restaurado. Aun si un hermano no sabe de esa situación, que pueda hoy tener victoria, confesando sus pecados, viviendo para ti, tomando decisiones que te agradan a ti. Y Señor, si hay hermanos aquí espirituales, que podamos ver eso, que sea evidente para que podamos ministrar correctamente. Señor, el objetivo de todo esto en nuestro corazón, que sea el deseo de glorificarte, de vivir para ti. Te agradecemos por este tiempo en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.